Si hubiese sido un partido de fútbol, diríamos que las encuestas acertaron con el ganador en su gran mayoría, pero no con el resultado, que fue una goleada, como ocurrió también en la previa de la primera vuelta. La mayoría de los sondeos en ese caso daba ganador a Sergio Massa y segundo a Javier Milei, y en este caso el grueso de los sondeos daba como futuro presidente a quien fue finalmente el ganador, por una brecha que se hablaba de entre 3 y 5 puntos, y hay que esperar el resultado más fino, pero se está hablando de más de 10. Y Eduardo, una preguntita y te dejo con Gonza. Vos hablaste antes de la primaria del cisne negro. ¿Este es un segundo cisne negro? Es decir, lo que fue Sergio Massa en la primera vuelta del 22 de octubre pasado es Javier Milei en este balotaje. Por la dimensión del resultado, por el volumen, sí lo es. No por la tendencia, porque la verdad que desde hace bastante tiempo uno, por lo menos en lo personal, uno ancló un poco en la expectativa de lo que fue el debate del domingo pasado. No pasó absolutamente nada, más allá de que la interpretación en general periodística, entre los cuales me incluyo, fue que Sergio Massa había ganado claramente ese debate. Y a partir de ahí, la verdad que la consolidación de la idea de que Milei ganaba estuvo siempre presente, ¿no? Hay una situación acá muy puntual que se presenta, Eduardo, que es que recién escuchando las palabras de Massa enseguida lo que plantea es como, no sé si no acompañar la transición, pero sí dijo, desde mañana se hacen cargo de esta situación el presidente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que ver qué es lo que significa. A priori uno puede hacer una lectura de lo que dijo el candidato oficialista. Él también habló, y uno lo puede vincular a que empieza una nueva etapa en mi vida, no necesariamente ligada a la política. Yo me pregunto, es solo una pregunta, me pregunto si él está dispuesto a acompañar la transición como ministro o no. Claro. Tomándome de lo que él dijo, ¿no? Quizá él lo está proyectando para después de diciembre, es decir, bueno, yo en diciembre soy jefe de la oposición. Soy otra cosa, o no me dedico a la política y me dedico a otra cosa, pero la duda que dejó la declaración de él sobre que él inicia una nueva etapa y que viene la transición de la cual el presidente de la nación y el candidato ganador se tienen que hacer cargo, es por lo menos llamativa. También puede ocurrir, y a lo mejor tiene que ver con este feriado, más allá de todas las especulaciones que hicimos todos, también puede ocurrir que él esté diciendo, bueno, vamos a ponernos todos en dar señales, que fue las que le reclamó a Milei, porque tenemos un día de paréntesis, que es mañana. Y el martes se abren otra vez los mercados. No nos olvidemos que ese fue un episodio muy traumático para Mauricio Macri cuando pierde en el 2015. Sí. ¿Cómo es el país que viene? 2019, perdón. ¿Cómo es el país que viene? ¿Qué ves? El país que viene es, en términos políticos, yo hoy la verdad, ahora, en este momento, es muy difícil de imaginar. Claro. Digo, uno puede hacer 10 millones de conjeturas. Seriamente, acá me parece que la lectura de fondo del resultado me parece que tiene dos elementos, ¿no? Desde ya que la idea que impuso Javier Milei con el cambio, tomada sobre todo en la última etapa de Juntos por el Cambio, es un elemento. Pero el otro elemento, y me parece, yo me aferro a la diferencia que hay al volumen de la votación y a la participación, que todos especulábamos que iba a ser menor, mucho, relativamente menor, me parece que hay una voluntad de enterrar un ciclo político. Ahora, el voto expresa eso también. Con esta diferencia de triunfo del 50%, estamos hablando de mesas escrutadas casi el 90%, 55,80% para Milei, 44,19%. Eso le da una mayor legitimidad y una mayor fortaleza a un gobierno que va a tener casi la mitad del país en contra, y además un kirchnerismo que, si lo vemos como fue con Mauricio Macri, es muy duro y aguerrido para las reformas que quiere hacer Milei, que son
muy radicales. Sí, hay evidentemente un apoyo de la opinión pública, del electorado en general, a Javier Milei contundente, es decir, casi un 56% está manifestando una voluntad de cambio. Hay que ver cómo lo interpreta la política. Recién decía Eduardo, casi una situación inédita en la relación de fuerzas. Un presidente que no viene de la política, que no tiene estructura. Un mapa de gobernadores también inédito. El peronismo perdió provincias y ahí se fue manifestando una voluntad de cambio que se termina consolidando este 19 de noviembre. Y una relación de fuerzas en el Congreso también, donde Milei es minoría, donde se está dividiendo Juntos por el Cambio y donde el oficialismo, masismo, kirchnerismo, no sé cómo lo llamaremos, tiene un peso muy importante. Es decir, por un lado la opinión pública manifestando que quiere un cambio y que confía en Javier Milei, pero por el otro lado hay que ver cómo interpreta la política y cómo actúa la política en esa relación de fuerzas inédita. Eduardo, ¿y la fiscalización de Juntos por el Cambio, es decir, Cristian Ritondo en este caso, fue la clave de esta elección? Bueno, hubo una fiscalización que todos los datos que nos iban llegando desde las diferentes provincias, que era mucho mejor la fiscalización que había hecho La Libertad Avanza respecto a la elección general, y también hay que decirlo, habían alimentado un fantasma de fraude que no se vio, no hubo señales ni en la justicia electoral ni en los partidos políticos en la dimensión de ese fantasma que habían agitado. Vander, Mauricio Macri. ¿Me permitís? Sí, claro, por supuesto. Un añadido. Agregue. Digo, nadie puede discutir el volumen del respaldo que ha recibido Milei. Como decía mi tocayo Eduardo, bueno, hay que ver la interpretación que se hace de eso. Ahora, digo, hay que tener en claro algo. Los votos duros de Milei fueron 30%. Lo que le llegó hoy es el añadido. Eso. El añadido, cuando vos entrás en gestión, siempre es más proclive a irse más rápido. De acuerdo. ¿Tenemos claro? Sí. Como así Sergio Massa, y esto es la verdad que es un dato muy llamativo, y habrá que darle la razón a Javier Milei, que alguna vez lo dijo públicamente, Sergio Massa subió del 37 al 44. Muchísimo. La dificultad que tuvo para aumentar el porcentual de la elección general al balotaje ha sido enorme. Dato histórico, se ve que al peronismo los balotajes le cuestan demasiado. Claro. Y no en vano, recordemos. Estás hablando de Daniel Scioli. Cuando se hizo la reforma constitucional, se puso el 45%. 45%. Claro, sí, hagamos un juego matemático. A ver. Si vos traspolaras el 37 a 30 de la primera vuelta a un balotaje, si eso lo convertís en votos afirmativos, era 55 a 45, pero a favor de Massa. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría, el grueso de todo lo que quedó afuera, fue todo caminando hacia Javier Milei, solo una porción menor, como decía Eduardo, mucha dificultad de Sergio Massa para crecer entre la primera vuelta y el balotaje. Si uno repasa los números sociales, los números económicos, ahí empieza a llamar un poco menos la atención. Y podemos analizar el balotaje, Eduardo, porque cuando uno miraba a ese Sergio Massa en Javier, sí o no, la fortaleza que parecía tener Sergio Massa por sobre el alumno o el economista o el joven o el más débil, si se quiere, puede haber sido una fortaleza en una nueva Argentina, en un nuevo mundo donde el que reconoce el fracaso incluso es el más fuerte. A ver, obviamente si uno se mide, se rige por lo que fue la consecuencia de ese debate, donde uno creyó interpretar una cosa que la mayoría de la gente interpretó de otro modo, bueno, evidentemente hay una lectura del ciudadano común que no se condice con lo que nosotros, que lo digo en un buen sentido, que de alguna manera uno está intoxicado trabajando en la información política, claro. Que a lo mejor esto terminó ayudándolo a Milei, pero además creo que hubo otro elemento que nosotros fuimos perdiendo de vista a medida que pasó el tiempo, y es que Sergio Massa fue el candidato oficialista porque se lo propuso, porque el oficialismo tenía una orfandad que era notable, pero lo que perdimos de vista es que Sergio Massa, antes de ser candidato, era uno de los 3 dirigentes con peor imagen en la sociedad. Claro. Y evidentemente no repuntó en ese sentido. Digo, evidentemente
eso aplicado a lo que vos me planteabas del debate, bueno, claramente el hombre Totalmente. que uno creyó que lo había vapuleado en el debate a Milei, terminó siendo observado como un autoritario, un prepotente. Bueno, No, y no había razones históricas electorales para pensar en un triunfo de Sergio Massa. Por supuesto que uno Claro. después del 37% dice, bueno, quedó a 3 puntos ganar Sí. en primera vuelta. Pero había un Es un volumen. balotaje. Del otro lado hay un candidato nuevo y difícil Claro. de ubicar como Javier Milei, pero si uno repasa todas las elecciones desde la recuperación de la democracia, cada gobierno que le fue mal, para simplificarlo, Sí, sí. te fue mal, aumentaste la pobreza, la inflación es alta, Chao. la sociedad te saca. Muy bien. En este caso, con la oposición dividida y la característica de Javier Milei, se generaron muchas dudas, pero esa voluntad de cambio, que había juntado 63 puntos en la primera vuelta, quedó muy consolidada en nombre de Milei. ¿Y qué piensan, Bander? A ver, dicho, di- vos di- me preguntaste antes una cosa, porque Sí. también uno debe ser lo más ecuánime posible. Diga. Vos mencionaste a Macri. Te menciono a Digo, Macri yo por, fui por de el voto los que- añadido, te digo. De los que cuando salió corriendo a la reunión o mejor dicho, él convocó a la reunión de Casuso, Sí, sí. sigo sosteniendo que fue inconsulta, sigo sosteniendo que fue muy vertiginosa. También es cierto que los resultados demuestran que fue efectiva, Claro. porque produjo un corrimiento muy rápido y finalmente definitivo de los votos que tenía Juntos por el Cambio a Javier Milei. Claro, agarró el caudal ese, el cardumen ese de voto Y que rápido. lo controló. Y rápido. No fue, debió consultar, yo sigo pensando que sí, en la, digamos, la cabeza de cierta organicidad que uno tiene de cómo funciona la política. Pero bueno, Macri decidió otra cosa y habrá que reconocerle que Y le salió Bueno, bien. ahora Fue la- una operación Natalia sin Sí. anestesia de Macri. En ese momento Claro, había claro, como una claro. hemorragia al lado El de corazón Milei. abierto. Sí. Y el debate ¿cuál era? Si Milei se presentaba a la segunda vuelta, Sí. fue Macri sin anestesia, ¿no? Sin antecedentes, sin respetar cierta organización, destruyendo Juntos por el Cambio. En la cabeza de Macri, un Juntos por el Cambio que ya estaba destruido, pero de alguna manera cortó la hemorragia, mantuvo los votos de Bullrich dentro de Sí. de ese espacio, y a la luz de los resultados fue una jugada muy arriesgada y muy exitosa. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? Bueno, ahí tengamos en cuenta, porque también estas cosas nos parcelan el panorama. Digo, la provincia de Buenos Aires es de Axel Kicillof. Exacto. Axel Kicillof sigue siendo, que yo sepa, Cristina Fernández. Después podemos hablar de las internas de Kicillof con la Cámpora. Creo que siempre hablamos todos, Eduardo también, Sí, sí. Eduardo 1, Eduardo 2, no importa. Siempre hablamos de que el plan A, en muchos casos, que tenía el kirchnerismo, era refugiarse en la provincia, ante la eventualidad de una derrota. Bueno, es lo que acaba Lo de tienen, ocurrir. tienen ese refugio. Tiene la provincia de Buenos Aires. No es un dato menor, 37% del padrón nacional. ¿A Axel Kicillof le conviene este escenario? Bueno, Digo, a ver. tenerlo de jefe a Massa no era tan conveniente. No, bueno, no, pero ¿O sí? también es cierto que va a tener que gobernar. Y a nivel Ahora, económico. Con Vos un estás haciendo un presidente, análisis no sabés- político. no, la verdad que de Javier Milei yo no me atrevería a decir O va sea- a hacer esto. No estoy seguro. Lo que sí está claro es que amigo tuyo no va a ser. Ahora, consulta, ¿esto es un éxito para Macri que le permite colocar a su gente en un gobierno de Milei? ¿Podemos esperar Bueno, ahí vamos a ver cómo se acopla todo. Objetivamente, lo decíamos recién, el hecho de que haya logrado que los votos se trasladaran, casi te diría que le pertenecen a él por la maniobra que hizo. Eduardos, gracias por esta charla que, bueno, nada, está todo en caliente. Así que Seguirá, pero seguiremos hablando. el 10 de diciembre el nuevo presidente. Es cierto, ahí está, eso es lo concreto.